alto voltaje. Aquí tenemos el esquema eléctrico del elevador de voltaje con Flybax. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Ya tenemos terminado el elevador de voltaje. Tenemos aquí la fuente que vamos a inyectar 5 voltios de corriente continua. Tenemos aquí un instrumento para ver el voltaje. Tenemos aquí un pulsador para encender el circuito. Tenemos un MOSFET. Vamos a ver luego el esquema de conexión. Tenemos aquí el Flybax. Tenemos la bobina auxiliar. Tenemos aquí los capacitores caseros. Por acá viene el polo positivo. Tenemos 2 electrodos ahí que están sumergidos en agua con sal. Viene un cable, va conectado a esta barra metálica. De ahí tenemos un péndulo que está forrado con aluminio. Y la parte negativa viene a la base de los condensadores. Están conectados en paralelo. De ahí sale un cable y está conectado a este cable donde hay 2 cargas eléctricas. Vamos a ver cómo se produce la chispa cuando energizamos el circuito. Se va almacenando la energía, la carga eléctrica en los capacitores. Luego esa carga se va acumulando en el circuito y cuando se carga demasiado y se rompe el aislamiento, que es el aire, está siendo aislado ahorita. No hay unión entre el polo negativo y el polo positivo y el polo negativo. Hay una separación determinada. Cuando se rompe ese aislamiento debido al elevado voltaje, se produce la chispa. Hay que tener precaución en esta parte. Le vamos a dar un toque y se está produciendo ahí la chispa. Cuando hemos encendido el circuito, eso hay que tener en cuenta. Cualquier condensador industrial o electrónico, cuando se energiza, se carga, almacena energía. Antes de manipular, vamos a descargar. Ya está descargado. Recién podemos manipular los condensadores o podemos tocar. Aún así hay cierto temor, hay que tomar precaución en la parte de alta tensión. Vamos a ir identificando cada uno de los componentes. Vamos a ver el circuito de conexión. Luego vamos a acercar la cámara para poder observar mejor la chispa que se está produciendo. Tenemos aquí el esquema eléctrico del elevador de voltaje con Flybax. Tenemos un MOSFET IRFP 250N. Tenemos el inductor auxiliar que tiene 6 vueltas, el punto medio y otras 6 vueltas, en total 12 vueltas con cable número 18. El IRFP, el MOSFET, se conecta el polo negativo al source. El punto medio se conecta a la entrada del inductor auxiliar. El punto medio se conecta a un interruptor y ahí se va al polo positivo. Tenemos una fuente de 5 voltios de corriente continua. El final del inductor, las 12 vueltas, se conectan a una resistencia de 150 ohmios y de ahí se conecta al cage del MOSFET. El Flybax, transformador de elevada impedancia, el polo positivo, la parte superior del Flybax se conecta en paralelo a los 2 capacitores y de ahí se saca un cable donde tenemos un péndulo forrado con aluminio. La parte de la base del Flybax, el terminal número 3, que es el negativo, se conecta en paralelo a los 2 capacitores y de ahí se saca un conductor que viene conectado a la base del explosor y están separadas las cargas una equidistancia que viene a ser el aire, el aislamiento. Cuando encendemos el circuito, se va cargando los condensadores con alto voltaje del Flybax y en un momento cuando la carga es elevada, se rompe el aislamiento del aire y la chispa salta del positivo al negativo y se produce aproximadamente un arco eléctrico, una chispa de 50.000 voltios. Vamos a seguir viendo el proyecto. Vamos a sacar el Flybax de la placa. Tenemos que ver el estado, si está en buen estado o no. Y vamos a hacer el inductor secundario, 6 vueltas en un extremo y las 6 vueltas en el otro extremo, como vemos ahí en la imagen. Y en total sería 12 vueltas. Y ahí estamos ya terminando el inductor y hay que identificar el tercer pin para conectar el cable. Ese va a ser
el polo negativo del circuito del flyback de alto voltaje. Y tenemos ahí el MOSFET. Hay que colocar un buen disipador para que no se caliente, y vamos a ir soldando los cables. Hay que conectar el cable en la parte central, es el positivo que va a salir del inductor auxiliar a la fuente, y vamos a conectar los cables al MOSFET, identificando ahí los terminales que tenemos. Vamos a conectar a la fuente la alimentación, el polo positivo, al positivo de la fuente. Vamos a energizar con 5 voltios y vamos a conectar del MOSFET ahí los cables. El terminal número 3 va al negativo y la resistencia va al final de la bobina auxiliar. Ya tenemos ahí un diagrama. Estamos haciendo el mismo circuito que hemos visto en el diagrama de conexión eléctrica. Vamos a energizar, vamos a hacer la primera prueba del elevador. Todavía no hemos conectado los capacitores. Entonces ahí vemos que se está generando una chispa aproximadamente unos 4 centímetros del polo positivo, y calculamos que se va a producir unos 40.000 a 50.000 voltios. Ahí tenemos los componentes. Estamos viendo el arco eléctrico del alto voltaje. Tenemos ahí el transistor MOSFET, y vamos a seguir viendo el circuito ya completo, terminado. Bien, aquí tenemos la fuente. Tenemos ahí una fuente que vamos a inyectar 5 voltios. Tenemos ahí el instrumento donde vamos a ver el voltaje que se va a inyectar. Ahí tenemos los cables del tester, y se va a inyectar por acá. Aquí tenemos el positivo y el negativo. Tenemos ahí el transistor. Hay que poner un buen disipador para que no se caliente. Y tenemos ahí el flyback, la bobina auxiliar, el flyback, y estamos saliendo del terminal número 3. Ahí tenemos el pin número 3. De ahí estamos sacando el negativo, y viene ahí a los capacitores. Ahí tenemos 2 capacitores conectados en paralelo. El polo negativo está con cable blanco y viene ahí a la base de los capacitores. El polo positivo que sale del flyback con cable rojo, viene ahí un cable y se conecta ahí en la parte de arriba. Tenemos 2 electrodos. Tenemos ahí 2 electrodos metálicos. Viene un cable y se está conectando aquí a esta barra metálica. Y ahí tenemos un péndulo que está forrado con aluminio, y la parte de la base viene un cable, un alambre conductor, y está saliendo de ahí de la base de los condensadores. Entonces ahí tenemos los componentes. Vamos a ver luego el funcionamiento. Vamos a calibrar bien la cámara para que se pueda observar el funcionamiento, la generación de la chispa en alta tensión.
bien, hasta aquí lo que es el video de hoy. Hemos visto un elevador de voltaje y se produce una buena chispa ahí. Se está generando una chispa eléctrica. Y en próximo video vamos a ver para qué me sirve, qué utilidad tiene esa chispa. Les mando un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.